Imagina por un momento poder observar el universo no como aparece hoy ante nuestros telescopios, sino tal como existía en los primeros compases del tiempo, cuando las galaxias aún no eran estructuras serenas y bien definidas, sino entidades turbulentas, gigantescas y caóticas, impulsadas por fuerzas extremas que las empujaban a formarse con una rapidez casi inimaginable. Era un cosmos más compacto, más energético, lleno de colisiones y transformaciones constantes, un escenario donde la luz nacía entre nubes densas de materia y donde cada región parecía vibrar con una intensidad difícil de concebir desde nuestra perspectiva actual. Las galaxias elípticas gigantes, esos colosos rojizos que hoy vemos como reliquias silenciosas del pasado, no surgieron lentamente a lo largo de incontables eras como ocurrió con la Vía Láctea, sino que parecen haber tomado forma en un intervalo sorprendentemente breve, apenas unos 100 millones de años, lo que en términos cósmicos equivale a un simple latido del universo. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Qué procesos permitieron que estas vastas ciudades estelares, aparentemente eternas, se ensamblaran a una velocidad tan extraordinaria? ¿Y qué fenómeno dejó grabada en ellas una huella química tan precisa que aún hoy revela el momento exacto de su origen? Tal vez la clave se encuentre en el núcleo oculto de cada galaxia, en esa presencia invisible que domina el centro gravitatorio, un agujero negro supermasivo capaz de influir en la formación de estrellas, alterar el flujo de gas interestelar y moldear el destino de sistemas enteros incluso antes de que la luz alcance a escapar de sus regiones más profundas. Lo que estás a punto de escuchar es una travesía hacia el pasado remoto del universo, una exploración que sigue el rastro de las primeras galaxias, de sus fusiones violentas, de sus explosiones de formación estelar y del papel silencioso pero decisivo que desempeñan los agujeros negros en la arquitectura del cosmos. Un viaje que nos conduce hasta el instante en que el universo comenzó a definir la forma que hoy contemplamos. La ciencia de las galaxias esferoidales plantea preguntas increíblemente complejas. Cuando intentamos modelar la evolución del cosmos, el problema se vuelve aún más difícil porque las galaxias elípticas crecieron muy lejos de nosotros y en un pasado extremadamente remoto. Por eso, los datos capaces de revelar su estructura son fragmentarios y a menudo poco claros. Sin embargo, existen relaciones sutiles pero reales entre algunas características medidas de las galaxias que sugieren la existencia de elementos ocultos conectados entre sí. Una de estas relaciones recibe el nombre de plano fundamental de las galaxias elípticas. Este plano combina tres cantidades observables: el tamaño, la extensión y la velocidad de las estrellas, además de la masa total estelar de la galaxia. Si representamos estas tres medidas en un espacio tridimensional, descubrimos que las galaxias se distribuyen sobre un plano bidimensional, lo que indica que esos valores están unidos por un proceso común. ¿Cómo surgió exactamente esa alineación? Sigue siendo un enigma. Lo único seguro es que las galaxias elípticas que observamos hoy crecen y evolucionan de manera extremadamente lenta, por lo que cualquier relación entre sus propiedades tuvo que quedar grabada ya en el momento de su nacimiento. Las asociaciones entre estas propiedades imponen límites observacionales sobre cómo se fue acumulando la masa estelar con el paso del tiempo. Nos gustaría comparar las instantáneas del pasado obtenidas de estas relaciones de escala con modelos de formación y evolución, pero a diferencia de las galaxias de disco, para las que existe una teoría más sólida sobre la formación estelar, en las galaxias esferoidales todavía no contamos con un modelo fundamental capaz de explicar por completo su incertidumbre dinámica y la configuración de sus estrellas. Por ahora, debemos apoyarnos en ideas fenomenológicas, según las cuales las fusiones controlan el reservorio de gas del que nacen las estrellas. Las fusiones sin gas reciben el nombre de fusiones secas, mientras que las que contienen gas se denominan húmedas. Las fusiones húmedas incluyen formación estelar activa y provocan numerosos cambios en la morfología de la galaxia.
Las simulaciones muestran que las fusiones secas o parcialmente secas tuvieron un papel vital a un redshift cercano a 2, determinando muchas de las propiedades morfológicas de las grandes galaxias elípticas. Pero también hay que considerar el aporte de las fusiones menores ricas en gas, que representan una de las principales vías para alimentar con material fresco el interior de una galaxia elíptica masiva. Se considera fusión menor cuando la relación de masa entre los dos objetos es inferior aproximadamente a 1 a 10. Las fusiones ricas en gas proporcionan el material que después se condensa en nuevas estrellas. Lo más importante es que la violencia del choque comprime el gas y lo hace precipitar hacia las regiones centrales de la galaxia en formación. Una vez que se acumula suficiente masa gaseosa, la formación estelar comienza de manera rápida e intensa. El tiempo necesario para que nazcan las estrellas puede deducirse analizando las composiciones químicas de las poblaciones estelares. Elementos como el magnesio y el oxígeno son producidos por estrellas masivas que explotan como supernovas, por lo que el magnesio presente en las estrellas se formó muy pronto en la vida de la galaxia. Elementos como el hierro, en cambio, también proceden de supernovas originadas en estrellas de baja masa y vida muy larga, y hacen falta miles de millones de años para acumular cantidades significativas de este metal. Por eso, observar la proporción entre magnesio y hierro en estrellas lejanas nos ofrece un auténtico cronómetro arqueológico que indica cuánto tiempo duró la fase de formación estelar. La relación observada en el Sol indica, por ejemplo, que nuestra estrella se formó hace unos 4.600 millones de años. Un valor muy alto señala tiempos de formación extremadamente rápidos. Así descubrimos que las grandes galaxias elípticas debieron formarse en menos de 100 millones de años, mientras que las galaxias de disco lo hacen a lo largo de miles de millones de años. Este dato coincide con el tiempo de colapso gravitacional de una galaxia masiva, que también ronda los 100 millones de años. De todo ello, deducimos que las grandes elípticas formaron la mayor parte de sus estrellas de manera casi monolítica durante un único colapso inicial. Naturalmente, el gas tuvo que acumularse durante cierto tiempo antes de empezar a formar estrellas, pero los datos químicos y los tiempos de colapso gravitacional conducen a una conclusión sorprendente. Durante mucho tiempo, se creyó que cuanto más grande era una galaxia, más tarde se formaría, algo que tiene sentido si hablamos de halos de materia oscura. Cuanto más tarde aparece un objeto en un universo en expansión, menor es su densidad media y más largo el tiempo necesario para su colapso inicial. Esa sería la teoría simple, pero las observaciones muestran lo contrario. Los datos indican que el gas forma estrellas muy rápidamente, en un tiempo comparable al tiempo dinámico de una galaxia masiva. Esto implica que la formación estelar no pudo haber comenzado mucho antes, cuando el gas aún estaba distribuido en pequeños fragmentos que impedían un colapso rápido. La concordancia entre los tiempos deducidos a partir de la química y los obtenidos a partir de masas y dimensiones respalda con fuerza la hipótesis del colapso monolítico. Pero esto plantea una pregunta crucial. ¿Por qué precisamente un colapso monolítico? Podemos suponer que la presencia de la bestia central, es decir, el agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia, marca la diferencia. Los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de los bulbos galácticos y también son la fuente de los núcleos galácticos activos. Acumulan gas de su entorno y casi siempre están asociados a enormes flujos de salida. Si las fusiones menores y la acumulación lenta proporcionan el gas, hace falta un mecanismo adicional para explicar lo que observamos, y es aquí donde los agujeros negros supermasivos podrían representar el eslabón perdido en el misterio de la formación de las galaxias elípticas. Un punto clave que ha surgido de las observaciones es una correlación misteriosa. La masa del agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia está ligada a la masa total de su bulbo estelar. Esta relación
no tendría sentido a menos que ambas estructuras se hubieran formado juntas como dos aspectos de un mismo proceso primordial en los rincones más lejanos del universo. Mediciones detalladas de las velocidades estelares, del tamaño de los bulbos y de las masas de los agujeros negros muestran un vínculo sorprendentemente estrecho entre los núcleos galácticos activos y la formación de los componentes esferoidales. Por otra parte, sabemos que la formación estelar en las galaxias de disco es un proceso ineficiente. Resulta casi frustrante comprobar lo lento que es el tiempo necesario para convertir el gas en estrellas. En la Vía Láctea, por ejemplo, se necesitan varios miles de millones de años, un orden de magnitud mayor que el tiempo orbital de la galaxia. Esta lentitud no es un error de cálculo, sino el resultado del llamado feedback estelar, un mecanismo complejo que actúa sobre las nubes de gas e impide que colapsen demasiado rápido. El feedback funciona de la siguiente manera. Las estrellas se forman con masas distintas, y las más masivas crecen y mueren mucho más deprisa, en apenas unos pocos millones de años. Consumen enormes cantidades de energía y cuando agotan su combustible nuclear, colapsan sobre sí mismas y explotan como supernovas. Estas explosiones expulsan hacia el exterior material radiactivo que se transforma en elementos sólidos como hierro, carbono y oxígeno. El material caliente es expulsado en una envoltura en expansión que solo se detiene cuando encuentra la presión del gas interestelar circundante. Pero este proceso no es tranquilo, es altamente inestable. Lenguas de gas frío y denso penetran en el gas caliente y difuso, y la envoltura se fragmenta esparciendo restos por el medio interestelar. Las nubes se enriquecen con estos materiales y al mismo tiempo son perturbadas por la energía de las explosiones. La formación de estrellas se ralentiza y no es la única fuente de feedback. La propia rotación de la galaxia mezcla los movimientos de las nubes. Cuando una nube migra hacia una órbita más interna, su velocidad aumenta con respecto a las nubes vecinas debido a la conservación del momento angular. Es como una piedra atada a una cuerda. Cuanto más corta es la cuerda, más rápido gira. Estos cambios de velocidad estimulan aún más las nubes y aumentan la turbulencia. A esto se suma el efecto de los campos magnéticos. Las líneas magnéticas envuelven el gas interestelar y, cuando las nubes se contraen, retuercen y comprimen los campos hasta romperlos, liberando todavía más energía. El conjunto de estos procesos prolonga el tiempo de vida de las nubes en un orden de magnitud respecto a su tiempo de caída libre. Las nubes se vuelven turbulentas, supersónicas, y esa presión interna contrarresta la gravedad. La formación estelar se convierte en un proceso autorregulado a escala global. Esta autorregulación está dominada por el tiempo de formación estelar y por la cantidad de gas disponible. La formación de estrellas consume el gas y, al mismo tiempo, la dinámica entre estrellas jóvenes y nubes moleculares calienta el disco y mantiene inestable la galaxia. Para sostener esa inestabilidad es necesario un aporte continuo de gas fresco que llega mediante la acreción, desde el halo y a través de fusiones menores. Todos estos procesos hacen que el gas sea extremadamente turbulento. Las simulaciones numéricas lo muestran con claridad. Las velocidades internas de las nubes reflejan una turbulencia supersónica que ayuda a explicar cómo pueden sobrevivir durante largos periodos sin colapsar por completo. Sin embargo, lo que todavía no comprendemos del todo es la forma en que ese movimiento caótico logra mantenerse activo a escala galáctica. La turbulencia debería disiparse en tiempos relativamente breves y, sin embargo, continúa regenerándose una y otra vez. El estudio de las galaxias esferoidales nos ofrece una pista sobre cómo funciona el feedback a escala cósmica. Existen algunas reflexiones sencillas que ayudan a comprender el panorama general. La baja eficiencia de la formación estelar en los discos conduce a una conclusión elegante. Solo alrededor del 2% del gas disponible se transforma en estrellas durante cada tiempo de rotación de la galaxia. Además,
La fracción de energía de supernova que realmente contribuye a mover el gas interestelar puede estimarse comparando la velocidad de dispersión del gas dentro de las nubes con la velocidad a la que los restos de supernova transfieren su impulso cuando barren el gas circundante. Al principio, un resto de supernova se expande a unos 20.000 kilómetros por segundo y luego se ralentiza hasta aproximadamente 400 cuando ha incorporado suficiente gas. Es en ese proceso de desaceleración donde transfiere su momento al medio interestelar. La relación entre estas velocidades coincide de forma sorprendente con la ineficiencia observada en la formación estelar. Todo encaja si aceptamos que las supernovas son una fuente primaria de movimientos turbulentos dentro de las nubes. El resultado es un mecanismo de autorregulación. La formación de nuevas estrellas produce supernovas que, a su vez, frenan la formación estelar posterior. Es un ciclo natural, elegante y robusto, pero existe un problema importante. El disco galáctico no es un sistema cerrado. Las supernovas pueden expulsar gas fuera del disco hacia el halo galáctico en una especie de fuente o fuente galáctica. Estas fuentes se enfrían lentamente y luego vuelven a caer hacia el disco, alimentando el ciclo continuo que mantiene viva a la galaxia. La Vía Láctea es un ejemplo perfecto de este proceso. Las predicciones cosmológicas basadas en la nucleosíntesis del Big Bang indican cuánta materia ordinaria, es decir, bariones, debería existir en el universo. Sin embargo, cuando comparamos esas predicciones con lo que observamos en las galaxias, falta una enorme cantidad de materia. ¿Dónde han ido a parar los bariones? Una posibilidad es que existan halos compactos conocidos como macho, pero las pruebas son escasas. Otra hipótesis más realista sugiere que la mayor parte de los bariones perdidos se encuentra en forma de gas difuso a millones de grados dentro de los modelos de materia oscura fría. Con el paso de unos 10.000 millones de años, más gas debería haberse acumulado en los halos, llevando la masa total de gas en las galaxias a valores mucho mayores que los observados. Pero ese gas no aparece. Para que no sea visible, tendría que estar ionizado y extremadamente caliente, cercano a los 10 millones de grados, emitiendo radiación en rayos X. Sin embargo, observaciones de galaxias como Sombrero muestran solo una fracción del gas previsto. La única explicación plausible es que el calor de las supernovas haya empujado gran parte del gas hacia el exterior, más allá del radio de nuestras observaciones. Estos vientos impulsados por supernovas deberían ser omnipresentes en galaxias similares a la Vía Láctea. Pero aquí surge otro problema. Las supernovas por sí solas no son lo bastante potentes como para expulsar gas de galaxias muy masivas. Aún así, en algunos casos, observamos halos extensos de rayos X alrededor de grandes galaxias espirales, señal de que la energía gravitacional y el calentamiento por colisiones también pueden desempeñar un papel importante. La situación de la Vía Láctea es especialmente compleja porque pertenece al Grupo Local, un conjunto de galaxias dominado por la nuestra y por Andrómeda. Es posible que grandes cantidades de gas hayan sido expulsadas al medio intergaláctico durante la formación de la Vía Láctea, cuando ésta se ensambló a través de la fusión de numerosas galaxias enanas. Algunos de estos pequeños sistemas, pobres en luminosidad, todavía sobreviven como fósiles dentro de nuestro halo galáctico. Para complicar aún más el panorama, sabemos que la historia de acreción de la Vía Láctea incluye también galaxias enanas que aún eran ricas en gas cuando fueron absorbidas. La formación y el enriquecimiento estelar ocurrieron durante todo este proceso de fusión, algo que conocemos gracias a la química. Los elementos presentes en las estrellas del halo galáctico muestran tendencias similares a las observadas en galaxias enanas cercanas, lo que indica un vínculo cósmico común en la abundancia de elementos como el magnesio y el hierro. Sin embargo, existe una diferencia interesante. Las galaxias enanas tienden a tener una metalicidad más baja. Esto sugiere que su formación comenzó antes que la del disco y el halo estelar de la Vía Láctea.
Gran parte del gas primordial fue expulsado mediante vientos impulsados por supernovas tempranas. Observaciones de galaxias enanas starburst muestran que la cantidad de gas expulsado puede ser comparable a la cantidad de gas convertida en estrellas, con una tasa de expulsión similar a la tasa de formación estelar. También sabemos que las galaxias de baja luminosidad superficial son abundantes en el universo. En estos sistemas, las supernovas pueden eliminar gran parte del gas primordial. Sin embargo, ese gas debe ser reintegrado a través de procesos de acreción. De lo contrario, tales galaxias no seguirían la relación observada entre masa total, suma de estrellas más gas y velocidad de rotación del sistema, conocida como relación de Tully-Fisher. Sorprendentemente, las galaxias de baja luminosidad superficial se sitúan exactamente sobre la misma relación que las galaxias de disco más luminosas, a pesar de poseer presiones de gas muy distintas. Esto implica que debe existir un vínculo físico profundo entre la cantidad de estrellas, la cantidad de gas y la densidad superficial estelar del disco. El equilibrio gravitacional exige que la cantidad de estrellas aumente a medida que la de gas disminuye. Una posible interpretación conecta esta relación con la eficiencia de la formación estelar modulada por el feedback de supernovas, aunque todavía no existe un modelo definitivo que lo explique por completo. Las galaxias de tipo primordial dominan el extremo luminoso de la distribución galáctica. Más allá de cierto límite, la luminosidad desciende de forma exponencial con un valor característico de unos 30.000 millones de luminosidades solares según el modelo estándar de materia oscura fría. Aproximadamente el 90% de los bariones se encuentra en el medio intergaláctico, formando un inmenso reservorio de gas potencialmente destinado a enfriarse, a acrecionarse sobre las galaxias y eventualmente formar nuevas estrellas. Pero aquí aparece otro problema importante. Muchas galaxias masivas son rojas y están muertas. Su formación estelar se detuvo hace una edad de Hubble completa. La teoría más extendida sostiene que la formación de los esferoides fue interrumpida por las enormes energías liberadas por los núcleos galácticos activos, capaces de calentar y expulsar el gas de los halos. Lo que entra también debe salir. Los outflows procedentes de galaxias activas eliminan el gas de los halos, dando lugar a elípticas rojas y antiguas. Este mismo problema aparece también en los cúmulos de galaxias. Los cúmulos están llenos de gas caliente intergaláctico que, inevitablemente, debería enfriarse. Al principio, la gravedad mantiene el gas caliente, pero una vez que el cúmulo se forma, la fuente principal de calentamiento se interrumpe. Según la física básica, el gas debería enfriarse, condensarse en nubes, generar nuevas estrellas y producir galaxias azules, pero no observamos que eso ocurra. Algo está retrasando ese enfriamiento. Parte del retraso puede atribuirse a procesos gravitacionales, pero no son suficientes por sí solos. Los flujos de gas frío no deberían formarse en presencia de un calentamiento prolongado. Los outflows de núcleos galácticos activos podrían proporcionar un calentamiento intermitente que impide la formación masiva de estrellas. Sin embargo, su efecto por sí solo tampoco basta para explicar todos los datos observacionales. Otra posibilidad es que galaxias activas de baja luminosidad, menos espectaculares pero mucho más numerosas, sean responsables de mantener el gas lo bastante caliente como para impedir su enfriamiento durante largos periodos. Pero ese gas no puede ser expulsado mediante vientos, por lo que los halos de galaxias muy masivas deberían contener enormes cantidades de gas caliente difuso. Lamentablemente, las observaciones muestran lo contrario. En los grandes esferoides existe un marcado déficit de bariones dentro de los halos. Las únicas reservas permanecen a escalas de grupo en forma de estrellas intraclúster y gas difuso enriquecido por elementos pesados, una señal evidente de un pasado lleno de supernovas. El enriquecimiento químico sugiere que la expulsión del gas ocurrió muy temprano,
durante las fases iniciales de la formación galáctica. En el caso de las galaxias elípticas, los outflows generados por núcleos activos podrían proporcionar la energía necesaria. Observaciones de galaxias ultraluminosas en el infrarrojo, las famosas ULIRG, muestran vientos extremadamente potentes. Estas galaxias forman estrellas a ritmos increíbles, hasta 1000 masas solares por año. Cuando observamos estas condiciones extremas, probablemente estamos viendo las últimas fases de la formación de las grandes elípticas. Los vientos en estas galaxias están casi siempre presentes y a menudo la tasa de masa expulsada es comparable a la tasa de formación estelar, lo que sugiere que la cantidad total de bariones expulsados es similar a la masa estelar final. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Puede la tasa de formación estelar extremadamente elevada necesaria para construir un enorme esferoide a redshift 2 explicarse solo por la presencia de un núcleo galáctico activo? La respuesta parece ser sí, al menos en parte. Las escalas temporales de formación estelar en grandes galaxias elípticas son sorprendentemente cortas, del orden de 10 millones de años o incluso menos. La información química, los colores, los espectros y las líneas de absorción indican poblaciones estelares muy jóvenes formadas en episodios dramáticos. Muchas ULIRG muestran núcleos galácticos activos ya encendidos, lo que sugiere una conexión profunda entre el acrecimiento del agujero negro y la formación del esferoide. Pero aquí entramos en el clásico dilema del huevo y la gallina. ¿Qué ocurre primero? ¿El núcleo activo que desencadena la formación estelar o la formación estelar que alimenta el núcleo activo? Probablemente ambos fenómenos estén ligados por una compleja conexión causal, un ciclo de influencias mutuas. En las fases ricas en gas, la energía producida por los núcleos activos es enormemente mayor que la de las supernovas. Las supernovas proporcionan un feedback negativo que regula la formación estelar en los discos, pero en los grandes esferoides son los agujeros negros supermasivos los que dominan el feedback. Cuando un agujero negro crece lo suficiente, su outflow se vuelve tan poderoso que puede sofocar por completo la formación estelar. Esto conduce a la correlación observada entre la masa del agujero negro y la dispersión de velocidad del esferoide, convirtiendo al agujero negro en el regulador final del sistema. Finalmente, tanto las enormes explosiones de supernovas como los outflows procedentes de núcleos galácticos activos desempeñan papeles cruciales en la manera en que el feedback determina la configuración de las galaxias de disco. Las supernovas regulan el medio interestelar, alimentando fuentes galácticas que elevan gas caliente hacia el halo, donde se enfría lentamente antes de regresar como nubes de alta velocidad. Al mismo tiempo, durante la formación del esferoide, el crecimiento del agujero negro central genera outflows que estimulan breves episodios de formación estelar explosiva. Las supernovas producidas por esas estrellas lanzan vientos que pueden influir incluso en las fases iniciales del desarrollo del esferoide. Solo cuando el agujero negro alcanza su masa final, el viento galáctico se vuelve lo bastante poderoso como para apagar definitivamente la formación estelar dentro del esferoide. A día de hoy, aún no poseemos un modelo computacional completo capaz de describir con precisión todos los mecanismos de feedback durante la formación de las galaxias, y la situación resulta especialmente delicada cuando hablamos de la formación de los esferoides. Faltan datos suficientes para reproducir en los modelos todo el espectro de procesos físicos necesarios. La formación estelar en los discos, en cambio, está relativamente mejor comprendida gracias a la inestabilidad gravitacional global, que crea ondas de densidad en espiral, las cuales a su vez condensan redes de nubes moleculares. El siguiente paso es la fragmentación de esas nubes, la generación de turbulencia, la formación de núcleos densos y finalmente el nacimiento de las estrellas. Para muchos de estos procesos, nuestro conocimiento procede más de observaciones y de la fenomenología que de una teoría unificada. Un aspecto crucial es que el feedback que observamos en el universo local
podría no ser el mismo que operaba en el universo primordial. Por este motivo, todas las predicciones sobre el universo de alto redshift, el universo joven, deben considerarse como estimaciones guiadas y no como certezas absolutas. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿La energía oscura merece realmente el papel central que le atribuimos en la cosmología moderna? La cuestión nace de un problema más profundo. ¿Llegaremos alguna vez a tener una teoría definitiva de la energía oscura y a comprender plenamente el desarrollo de las estructuras cósmicas? Los modelos inflacionarios pueden formularse de muchas maneras, cada una capaz de explicar fenómenos distintos según las preferencias teóricas del momento. Sin embargo, la inflación ha tenido dos éxitos extraordinarios: explicar la uniformidad a gran escala y la distribución de las fluctuaciones primordiales. Hoy la cosmología puede parecer incluso monótona, porque casi todos los datos convergen hacia un modelo estándar basado en materia oscura y energía oscura, a pesar de que ambas siguen siendo poco comprendidas. Las investigaciones futuras intentan reducir los errores observacionales con la esperanza de descubrir nuevas pistas de física fundamental, pero afirmar que ya tenemos la respuesta definitiva sería una forma de soberbia, teniendo en cuenta lo poco que sabemos realmente sobre las condiciones iniciales del Big Bang. Cualquier teoría final incorporará inevitablemente el modelo actual como un caso particular dentro de un marco más amplio. Y luego están las ideas más audaces: el viaje en el tiempo, el multiverso, la posibilidad de que existan innumerables universos con leyes físicas diferentes. Según algunas interpretaciones, la única forma de verificar tales ideas sería construir una máquina del tiempo. Ninguna ley fundamental de la física prohíbe viajar en el tiempo. Lo único que impide hacerlo es nuestra tecnología actual. Una posibilidad teórica es el uso de agujeros de gusano, estructuras previstas por la relatividad general de Einstein. Un agujero de gusano sería una conexión entre regiones lejanas del espacio-tiempo, potencialmente incluso entre universos distintos. Nadie ha observado jamás uno, pero eso no impide que la física teórica los estudie. La mayor parte del universo sigue siendo desconocida, y para comprobar de verdad la hipótesis del multiverso, necesitaríamos visitar otro universo. ¿Es ciencia ficción? Probablemente sí, pero no está prohibido por las leyes de la física. Viajar lejos en el espacio requiere tiempo, porque el tejido del universo une espacio y tiempo en un continuo inseparable. Moverse por el espacio significa también desplazarse en el tiempo. Sin embargo, viajar al pasado crea paradojas lógicas, como el clásico ejemplo del viajero que elimina a su propia abuela y provoca la desaparición de sí mismo. Una posible solución podría venir de la mecánica cuántica, donde la indeterminación impediría que tales paradojas llegaran a materializarse. Imaginemos excavar en el espacio-tiempo, creando un túnel similar a un paso subterráneo que atraviesa una montaña. El material necesario para sostener un túnel así tendría que ser extraordinariamente resistente, capaz de soportar deformaciones gravitacionales extremas. Tal material podría parecerse al necesario para sobrevivir cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Tal vez ahí podríamos encontrar agujeros de gusano naturales. Si fuese posible empujar partículas dentro de un agujero de gusano, éstas emergerían en una región desconocida del espacio-tiempo. Las probabilidades de que se encontraran consigo mismas durante el trayecto serían prácticamente nulas, evitando paradojas. Por supuesto, nunca podríamos volver a encontrar a la abuela. Estaría disuelta en un estado cuántico indistinto. Las tentaciones del viaje temporal son infinitas. Corregir errores, revisar decisiones pasadas, presenciar la construcción de las pirámides o contemplar a los dinosaurios. La física no excluye nada de eso, solo dice que hoy no podemos hacerlo. Pero ¿cómo se construiría una máquina así? Sería necesario un agujero de gusano estable, mantenido abierto por una forma de materia exótica capaz de generar presión negativa.
la misma que aparece de manera extremadamente diluida como energía oscura. Tendríamos que manipular esa energía para impedir que el agujero de gusano se cerrara. El problema es que, una vez abierto, absorbería materia tan rápidamente que podría colapsar sobre sí mismo. Una estrategia alternativa sería encontrar un agujero de gusano ya existente dentro de un enorme agujero negro en rápida rotación. Los agujeros negros supermasivos, como el que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, probablemente giran a gran velocidad porque las estrellas de las que se formaron también rotaban rápidamente. Un agujero negro que rota con gran rapidez deforma su horizonte de sucesos hasta hacerlo casi transparente bajo ciertas condiciones. Con materiales lo suficientemente resistentes, quizás similares a los de las estrellas de neutrones, una nave podría atravesarlo sin ser destruida. ¿Es ciencia ficción? Sin duda, pero también lo fueron muchas ideas de Julio Verne antes de convertirse en realidad. La energía oscura podría, en teoría, servir para mantener abierto un agujero de gusano, pero manipular una fuerza cosmológica entera está muy lejos de cualquier capacidad tecnológica actual. Michio Kaku clasificaría estas tecnologías como de tipo 3, realizables quizá dentro de 1.000.000 de años de evolución científica. Y sin embargo, en la historia de la ciencia, los mayores errores han surgido precisamente de aquello que se consideraba imposible. Lord Kelvin afirmó que volar era absurdo. Einstein dudaba de la física cuántica y Rutherford no creía en la energía nuclear. Y aún así, todo terminó ocurriendo. Hemos recorrido una distancia enorme desde los tiempos de Newton en nuestra comprensión del mundo físico. Pero, ¿qué podemos esperar en las próximas décadas? Tal vez una nueva teoría cosmológica capaz de transformar nuestra forma de ver el universo. Gran parte de lo que observamos ya encaja bastante bien dentro del gran esquema de la física moderna, pero, como ocurría en la época de Newton, existen lagunas profundas que podrían anticipar futuras revoluciones. Newton había intuido, gracias a la gravedad, que debía existir un número casi infinito de cuerpos celestes. La gravedad hace inevitable la inestabilidad y la formación de planetas y estrellas, pero con la física de su tiempo no podía explicar por qué algunas cosas brillaban, las estrellas, mientras que otras no, los planetas. Hubo que esperar 250 años y el descubrimiento de la energía termonuclear para encontrar la respuesta. Hoy, el papel de la materia oscura es similar al de la energía termonuclear en tiempos de Newton. Todo indica que existe. Muchas pruebas independientes lo confirman y, sin embargo, aún no hemos identificado una sola partícula que la componga. Esta incertidumbre ha llevado a algunos astrónomos a cuestionar incluso la ley de la gravedad a gran escala. Tal vez, dicen, la gravedad deba modificarse y la materia oscura no sea necesaria. Pero la energía oscura se encuentra en una situación aún más incierta. Si elimináramos los datos de supernovas que indican la aceleración cósmica, datos que dependen de modelos complejos sobre su luminosidad, podríamos interpretar el oscurecimiento observado como simple polvo intergaláctico, lo que eliminaría la necesidad de una expansión acelerada. Sin embargo, las observaciones sugieren claramente que alrededor de 2/3 de la densidad total de energía del universo no está formada por materia que gravite de forma convencional. Podría tratarse de un campo físico completamente uniforme o de una nueva forma de energía. La constante cosmológica de Einstein, por enigmática que resulte, sigue siendo la interpretación más sencilla de los datos disponibles. Muchas de estas reflexiones nos devuelven siempre a la idea del multiverso y al principio antrópico. Tal vez las condiciones iniciales del universo no sean una necesidad inevitable, sino una selección casual entre un número inmenso, quizá 10 elevado a 500, de universos posibles, cada uno con constantes físicas diferentes. En ese escenario, no debería sorprendernos vivir en un universo que permite la existencia de estrellas, planetas y vida, porque solo en universos así, alguien podría observar lo que sucede.
La cosmología inevitablemente choca con preguntas filosóficas e incluso teológicas. ¿Por qué existimos precisamente en este universo? ¿Por qué las leyes físicas tienen estos valores concretos? Sin observadores, ¿quién se daría cuenta de ello? Los modelos cosmológicos presentan grietas lo bastante amplias como para que estas preguntas se filtren entre ellas. Durante siglos, la respuesta dominante fue que el ser humano no era un simple accidente cósmico, que nuestro mundo era de algún modo especial. En tiempos recientes, esta idea ha evolucionado hacia el llamado principio antrópico. Para los teólogos resulta fascinante, para los filósofos estimulante, pero para los cosmólogos suele ser un terreno resbaladizo. La ciencia busca explicaciones basadas en leyes físicas, no en coincidencias o en necesidades lógicas dictadas por el observador. Sin embargo, cuando hablamos del origen de la vida en un universo que apareció 14.000 millones de años después del Big Bang, las coincidencias se vuelven difíciles de ignorar. Nada obligaba al universo a formar estrellas, galaxias, planetas, ni moléculas complejas. Y aún así, aquí estamos. La historia de la ciencia es una historia de descentralización constante, de la Tierra al Sol, del Sol a la galaxia y de la galaxia al universo. Cada vez hemos descubierto que no estamos en el centro de nada. Este principio, conocido como principio copernicano, se ha convertido en un pilar del pensamiento científico. Y aún así existen límites. Si no tenemos criterios claros para definir qué es típico, corremos el riesgo de transformar la cosmología en pura ciencia ficción. Es necesario construir un terreno físico sólido y volver siempre a la realidad observable. No podemos basar la cosmología únicamente en la gravedad y en la biología. El principio antrópico débil dice simplemente que el universo debe ser compatible con nuestra existencia como observadores. Es un argumento circular, sí, pero tiene un valor pragmático. Si existen muchos universos, nosotros nos encontramos en aquel que permite nuestra presencia. En teorías más especulativas, como algunas versiones de la gravedad cuántica, el multiverso aparece de forma natural. Se habla de un número casi inimaginable de universos posibles, cada uno con constantes físicas distintas. Dada la inmensidad de esas posibilidades, resulta sorprendente que nuestro universo sea precisamente el adecuado para albergar vida, y sin embargo, aquí está. Según el principio antrópico débil, esto no requiere una explicación especial. Simplemente observamos este universo porque es el único en el que podríamos encontrarnos. Y entonces surge la pregunta final que queda flotando en silencio. ¿Es esta forma de razonar física o metafísica? Es difícil decirlo, pero su presencia dentro de la cosmología moderna es innegable. Mientras tanto, el Sol continuará su vida tranquila durante otros 5.000 millones de años. Se encuentra aproximadamente a mitad de su existencia. Entretanto, nuevas observaciones están revelando un número cada vez mayor de planetas similares a la Tierra. Muchos de estos mundos serán más antiguos que nuestro propio planeta por miles de millones de años. Con una ventaja temporal tan enorme, ¿quién puede imaginar qué tipo de civilizaciones o tecnologías podrían haber desarrollado? Esto nos lleva a otra pregunta inevitable. ¿De verdad la formación de la vida es algo tan improbable? Si las condiciones son las adecuadas, ¿surge de forma espontánea? ¿O se trata de un evento raro pero posible? La respuesta depende de datos que todavía no tenemos. Nuestra exploración del universo no tiene por qué limitarse al espacio y al tiempo, tal como los concebimos hoy. Quizá algún día encontremos un agujero de gusano cercano o una singularidad desnuda y aprendamos a utilizarla. Tal vez desarrollemos la capacidad de atravesar universos alternativos. Quizá comprendamos la verdadera naturaleza de la energía oscura y de la materia oscura, o incluso observemos directamente fenómenos que hoy solo podemos imaginar. El viaje continúa. La cosmología sigue siendo una de las ciencias más ambiciosas porque intenta responder no solo al cómo, sino también al por qué, y cada respuesta abre siempre una nueva puerta.
Uno de los mayores desafíos de la cosmología contemporánea es la materia oscura. Aproximadamente el 90% de la materia del universo es invisible, no interactúa con la luz y todo lo que sabemos sobre ella procede únicamente de los efectos gravitacionales que ejerce sobre las estructuras cósmicas. La hipótesis más sólida es que la materia oscura esté compuesta por partículas elementales débilmente interactivas, mucho más ligeras que el protón y carentes de carga eléctrica. Este tipo de partículas no puede emitir radiación, no se enfría, no colapsa formando estrellas y permanece difusa, creando halos alrededor de las galaxias. En nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, un halo de materia oscura envuelve el disco estelar y se extiende mucho más allá de la región ocupada por las estrellas. Es precisamente gracias a la materia oscura que las velocidades orbitales de las estrellas alejadas del centro permanecen elevadas en lugar de disminuir como cabría esperar si solo existiera la materia visible. Cada partícula posee una contraparte de antimateria. En los primeros instantes del Big Bang, partículas y antipartículas se producían en cantidades iguales, en perfecta simetría, pero a medida que el universo se expandía y se enfriaba, la mayoría de las parejas se aniquilaban, convirtiendo su masa en radiación. Por alguna razón todavía desconocida, quedó una diminuta fracción de materia frente a la antimateria, suficiente para formar todo lo que vemos hoy: galaxias, estrellas, planetas e incluso nosotros mismos. La misma lógica se aplica a la materia oscura. Si está formada por partículas débilmente interactivas, entonces en el pasado existió una enorme cantidad de estas partículas y sus antipartículas que se aniquilaron durante las primeras fases del cosmos. Muchas desaparecieron, pero una pequeña fracción sobrevivió, dejando un residuo que hoy constituye gran parte de la masa del universo. El número de partículas supervivientes depende de la intensidad de sus interacciones. Cuanto más débilmente interactúan, mayor es la cantidad que permanece. Aquí es donde entra en escena la supersimetría. La supersimetría es una teoría que extiende el modelo estándar de la física de partículas, proponiendo la existencia de cientos de nuevas partículas, entre ellas algunas de las candidatas más prometedoras para explicar la materia oscura. Según esta teoría, cada partícula ordinaria posee una superpartícula más pesada. La materia oscura sería la más ligera y estable entre estas superpartículas, un objeto neutro, longevo y débilmente interactivo. Una de las razones más fascinantes para creer en la supersimetría es el comportamiento de las constantes de acoplamiento de las fuerzas fundamentales. A energías extremadamente altas, del orden de billones y billones de electronvoltios, la intensidad de las fuerzas parece converger hacia un único valor. La supersimetría permite esa convergencia perfecta, sugiriendo un punto de gran unificación en el que todas las fuerzas podrían convertirse en una sola. Y es precisamente a esas energías donde las partículas supersimétricas habrían tenido su origen durante los primeros instantes del Big Bang. Hoy la búsqueda de la materia oscura se desarrolla en múltiples frentes. Por un lado, experimentos como el Large Hadron Collider del CERN intentan producir estas partículas mediante colisiones de altísima energía. Si durante una colisión observamos energía que desaparece, es decir, partículas que se llevan momento sin dejar rastro en los detectores, podría tratarse de una señal de producción de materia oscura. Por otro lado, también podemos buscarla de forma indirecta observando las partículas que se generan cuando se aniquila. Si dos partículas de materia oscura colisionan, podrían producir fotones gamma, electrones, positrones o neutrinos. En el centro de la galaxia, donde la densidad de materia oscura es mayor, estos signos podrían llegar a detectarse. De hecho, algunos experimentos recientes han observado excesos misteriosos de positrones, aunque su interpretación sigue siendo controvertida y podrían provenir simplemente de una púlsar cercana.
Existe también la posibilidad de observar directamente los impactos entre partículas de materia oscura y núcleos atómicos dentro de enormes detectores subterráneos repartidos por todo el mundo. Estos detectores se construyen en minas profundas para protegerse de la radiación cósmica. En su interior, toneladas de cristales, líquidos nobles como argón o xenón y otros materiales ultrapuros esperan el paso de una partícula oscura. Si una partícula de materia oscura golpea un núcleo atómico, produce una señal diminuta, unos pocos fotones, una oscilación mínima de energía o una ionización casi imperceptible. Reconocer estas señales enterradas bajo un océano de ruido es una de las tareas más difíciles de la física moderna. Las interacciones de la materia oscura con el Sol representan otra posibilidad fascinante. Algunas partículas podrían quedar atrapadas por la gravedad solar, acumularse en el núcleo y aniquilarse allí, alterando ligeramente el perfil térmico del Sol, un efecto que podríamos detectar mediante la heliosismología y el estudio de las oscilaciones solares. Es una posibilidad remota, pero teóricamente apasionante. La materia oscura también podría producir señales a través de la emisión de rayos gamma de alta energía. Explorar estas señales requiere instrumentos situados fuera de la atmósfera terrestre, como el telescopio espacial Fermi, que observa el cielo en rayos gamma con una sensibilidad 100 veces superior a misiones anteriores. Si existe una señal procedente de la aniquilación de materia oscura, Fermi podría detectarla. Sin embargo, hay un problema importante. Los signos previstos son extremadamente débiles, y los primeros datos sugieren que, si los indicios observados se debieran realmente a materia oscura, tendríamos que revisar nuestras hipótesis sobre su distribución. En otras palabras, la materia oscura podría ser mucho más irregular o grumosa de lo que predicen los modelos estándar. La presencia de pequeños cúmulos densos aumenta drásticamente la probabilidad de aniquilación. Simulaciones numéricas indican que hasta el 10% de la materia oscura en los halos podría encontrarse en forma de grumos compactos con masas similares a la de la Tierra o incluso menores, aunque detectarlos directamente resulta casi imposible. La situación se vuelve aún más compleja cerca de los agujeros negros. A medida que un agujero negro crece, atrae partículas de materia oscura hacia su entorno, aumentando su densidad en un perfil conocido como spike. Si este spike existe, la tasa de aniquilación podría amplificarse enormemente, generando señales gamma mucho más intensas. El ejemplo más interesante es el agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea. Con una masa cercana a 4 millones de soles, si poseyera un spike significativo de materia oscura, ya deberíamos observar una fuente intensa de rayos gamma a su alrededor, pero no la vemos. Esto sugiere que ese spike fue destruido probablemente por fusiones pasadas con otros agujeros negros. Sin embargo, existen agujeros negros huérfanos que podrían haber conservado su spike original. Durante la formación jerárquica de la Vía Láctea, muchos agujeros negros intermedios que no llegaron al centro galáctico quedaron vagando por el halo. Estos objetos podrían haber sobrevivido hasta hoy y representar objetivos ideales para buscar señales gamma y neutrinos. La formación de estos agujeros negros intermedios está ligada a las primeras estrellas del universo, probablemente extremadamente masivas. Su muerte produjo las semillas a partir de las cuales crecieron los agujeros negros más grandes, las galaxias más masivas y los cuásares más brillantes, que se formaron tan rápidamente que debió existir una generación anterior de agujeros negros para explicar su crecimiento. Muchos de estos agujeros negros nunca llegaron a fusionarse con el central y permanecen como restos fósiles, reliquias antiguas que quizá conserven la firma de la materia oscura primordial. A pesar de todas estas dificultades, la búsqueda de la materia oscura sigue siendo una de las empresas más fascinantes de la cosmología moderna. Los cosmólogos deben enfrentarse a dos tipos principales de señales que podrían revelar la presencia de esta partícula misteriosa. El primero está relacionado con su distribución irregular.
La materia oscura forma grumos, filamentos y subestructuras, y estas pequeñas concentraciones pueden aumentar notablemente la tasa de aniquilación. El segundo está ligado a la presencia de agujeros negros, alrededor de los cuales la materia oscura puede comprimirse en spikes de densidad extremadamente alta. En las simulaciones numéricas de formación galáctica, los halos de materia oscura nunca son uniformes. Están llenos de subestructuras y hasta el 10% de la masa total puede concentrarse en pequeños cúmulos que sobreviven al proceso de agregación. Estas concentraciones incrementan la emisión prevista de rayos gamma procedentes de la aniquilación. Sin embargo, el problema de los positrones es aún más complejo. Los positrones producidos por aniquilaciones no pueden viajar grandes distancias porque se dispersan en el gas interestelar, pierden energía y son desviados por los campos magnéticos. Por eso su origen no puede estar demasiado lejos del punto de observación. La realidad es que el tipo de señal depende también de la escala mínima de las fluctuaciones primordiales. Para partículas con masas e interacciones típicas, se predice un gran número de microcúmulos de materia oscura con masas similares a la de la Tierra, pero muchos de estos grumos son destruidos al pasar cerca de las estrellas, especialmente en las regiones internas de las galaxias. Sobreviven en cambio aquellos con órbitas más periféricas o con trayectorias que evitan los discos estelares. La cuestión se entrelaza inevitablemente con la de los agujeros negros. Un agujero negro no absorbe solo gas y estrellas, sino también materia oscura que se acumula en su potencial gravitacional. Durante el crecimiento del agujero negro, parte de la materia oscura se comprime formando un spike, es decir, un pico de densidad muy pronunciado en la región circundante. Si existe un spike intacto, la tasa de aniquilación aumenta enormemente y puede generar señales potencialmente observables. Para comprender cómo se forman estos spikes, es necesario volver al origen de los agujeros negros. Los agujeros negros supermasivos requieren la presencia de materia bariónica capaz de disipar energía a medida que colapsa. La materia oscura no puede hacerlo. No emite luz, no interactúa y no pierde energía, por lo que no puede formar agujeros negros por sí sola. Sin embargo, cuando la materia bariónica colapsa y da lugar a un agujero negro, la materia oscura cercana queda atrapada por el pozo gravitacional que se profundiza alrededor del objeto en formación, y se crea así una cúspide de materia oscura, un perfil pronunciado que se extiende hacia el exterior. Este proceso requiere que el agujero negro crezca lentamente para que la materia oscura pueda responder de forma casi adiabática. El crecimiento puede producirse de varias maneras: acreción de gas, fusiones con otros agujeros negros o colapsos sucesivos de núcleos estelares. No existe una única vía evolutiva, y la forma en que el agujero negro crece influye profundamente en la morfología y la supervivencia del spike. El problema es que las fusiones entre agujeros negros destruyen estos picos de densidad. Cuando dos agujeros negros se acercan y finalmente se fusionan, su movimiento orbital y la turbulencia gravitacional arrasan las acumulaciones de materia oscura circundante, aplanando el perfil. Tras la fusión, el nuevo agujero negro resultante puede no conservar un spike significativo. Esto podría ser lo que ocurrió con el agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea. Si su spike original fue destruido durante una fusión pasada, no deberíamos esperar una señal gamma particularmente intensa, y de hecho no la observamos. Pero no todos los agujeros negros participan en fusiones centrales. Durante el crecimiento jerárquico de nuestra galaxia, muchos agujeros negros intermedios fueron expulsados o quedaron aislados en órbitas periféricas sin llegar nunca al centro. Estos agujeros negros errantes son reliquias valiosas. Al no haber sufrido fusiones, podrían conservar todavía intactos sus spikes de materia oscura y, si así fuera, serían los mejores candidatos para revelar señales de aniquilación.
Algunos podrían encontrarse en el halo de la Vía Láctea, vagando como objetos invisibles y silenciosos, mientras que otros quizá fueron lanzados al espacio intergaláctico cuando fusiones anteriores les impartieron impulsos de retroceso que los expulsaron de sus galaxias anfitrionas. Incluso estos podrían retener parte de su spike, aunque reducido. Comprender cuántos de estos agujeros negros intermedios existen todavía hoy es una tarea difícil, pero si lográramos encontrarlos, podrían representar una ventana única al universo primordial. La materia oscura acumulada a su alrededor podría ser la misma que poblaba los primeros halos, conservada casi sin cambios desde entonces. Esta posibilidad resulta fascinante. Un fósil cósmico, no hecho de roca ni de hielo, sino de materia oscura. Sin embargo, hay una segunda complicación importante. Las condiciones físicas del universo primordial eran extremadamente diferentes de las actuales. Las primeras estrellas, conocidas como Población 3, probablemente eran enormes, mucho más masivas que las estrellas modernas. Consumían su combustible en tiempos muy breves y explotaban en supernovas hiperenérgicas, dejando tras de sí agujeros negros con masas de cientos o incluso miles de soles. Estos agujeros negros podrían haber dado origen tanto a los agujeros negros supermasivos que hoy observamos en los centros galácticos como a la población dispersa de agujeros negros intermedios en los halos. Los cuásares primordiales observados a redshift 6 o superior muestran agujeros negros con masas de miles de millones de soles, cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Un crecimiento tan rápido requiere semillas masivas. Resulta improbable que un agujero negro estelar típico, con apenas unas decenas de masas solares, pudiera crecer hasta esas dimensiones en tan poco tiempo. Por eso los agujeros negros intermedios se convierten en una pieza esencial de la historia cósmica. Muchos de estos núcleos iniciales, sin embargo, no llegaron a integrarse en los agujeros negros centrales y permanecieron aislados. En un universo que evoluciona mediante agregación jerárquica, muchos objetos son absorbidos, pero muchos otros quedan en los márgenes y algunos podrían haber sobrevivido hasta hoy. Sus spikes de materia oscura representarían una firma única de las fases iniciales del universo. Buscar estos objetos, identificarlos y comprender su distribución sería como recuperar capítulos perdidos de un antiguo libro sobre el que se ha construido la estructura moderna de las galaxias. Nos encontramos ante un campo en el que la física de partículas, la relatividad general, la cosmología y la astrofísica galáctica se entrelazan de manera inseparable. Cada avance en un área abre nuevas preguntas en otra, y la materia oscura sigue siendo el hilo conductor, la gran protagonista invisible. La búsqueda de agujeros negros intermedios plantea inevitablemente otra cuestión crucial: cómo distinguir una señal procedente de un spike de materia oscura de aquella generada por procesos astrofísicos ordinarios. Es un desafío enorme, porque el universo está lleno de fuentes de rayos gamma, neutrinos y emisiones de alta energía como púlsares, restos de supernovas, estrellas de neutrones o interacciones de rayos cósmicos. Todo ello produce señales que pueden ocultar o imitar fácilmente las de la materia oscura. Por eso la búsqueda de spikes no se limita a instrumentos gamma. Es necesario cruzar datos con observaciones en otras bandas del espectro electromagnético, con simulaciones dinámicas de halos galácticos, con modelos de formación de agujeros negros e incluso con mediciones de microlente gravitacional. Este último efecto, en particular, puede revelar objetos compactos invisibles mediante la distorsión de la luz de estrellas lejanas. Un agujero negro intermedio que cruce la línea de visión podría producir una variación de luminosidad detectable. No sería una prueba directa de la materia oscura, pero ayudaría a identificar candidatos. Además, la órbita de un agujero negro intermedio dentro del halo puede modelarse estadísticamente. Su velocidad, la posibilidad de que atraviese el disco galáctico, la probabilidad de que interactúe con otras estrellas o nubes moleculares. Si su spike de materia oscura sobrevive a todas estas perturbaciones,
la emisión gamma prevista sería mucho más intensa que en cualquier otro punto del halo. A esto se suma el hecho de que la estructura interna del spike también depende de la naturaleza misma de la materia oscura. Si la partícula es ligera, el spike será más difuso. Si es pesada, será más compacto. Si existen varias especies de materia oscura, algo que no puede descartarse, el spike podría tener múltiples componentes, cada uno con señales diferentes. Estas complejidades convierten la predicción de señales en un ejercicio arriesgado, pero precisamente ahí reside el atractivo de esta búsqueda, un misterio cósmico que exige unir algoritmos, observaciones, modelos de física fundamental y simulaciones del universo primordial. Otra incertidumbre importante tiene que ver con la física de altas energías. La teoría de la supersimetría es elegante y poderosa, pero podría no ser la respuesta definitiva. Existen versiones modificadas o alternativas que predicen masas e interacciones distintas. En algunos modelos, la materia oscura estaría formada por varias especies de partículas con funciones diferentes. En otros, podría tratarse de algo completamente exótico, como acciones o partículas ultraligeras que forman ondas cuánticas extendidas a gran escala. Cada hipótesis implica una morfología distinta de los spikes alrededor de los agujeros negros. Si, por ejemplo, la materia oscura estuviera compuesta por partículas extremadamente ligeras, el spike no sería afilado, sino más suave, con una densidad que aumenta gradualmente hacia el interior. En ese caso, las señales no serían puntuales, sino difusas, y para detectarlas, serían necesarias cartografías del cielo gamma con una resolución extraordinariamente alta. Si, por el contrario, la materia oscura estuviera formada por partículas pesadas, los spikes serían extremadamente densos, con señales gamma más intensas pero también más raras. La complejidad del problema exige un enfoque verdaderamente interdisciplinar. Los astrofísicos que estudian la dinámica de las galaxias colaboran con físicos de partículas que modelan las interacciones fundamentales. Los cosmólogos construyen simulaciones del universo primordial, mientras que los astrónomos observacionales buscan señales en todas las bandas del espectro. Los expertos en relatividad general analizan cómo los spikes se deforman cuando el agujero negro crece o se desplaza. Es una danza compleja entre teoría y observación. Pocos campos de la física moderna reúnen tantas disciplinas como la investigación sobre la materia oscura. El papel de los agujeros negros intermedios resulta especialmente intrigante por otra razón adicional. Podrían ser responsables de una fracción de los eventos de ondas gravitacionales detectados por LIGO y Virgo. Cuando dos agujeros negros de masa intermedia se fusionan, generan una señal gravitacional muy característica. Analizar esas señales nos ofrece una ventana directa al universo oscuro. Su distribución, su masa y la frecuencia de sus fusiones podrían revelar si realmente son restos de estrellas primordiales o si pertenecen a poblaciones más recientes. Si lográramos vincular estos eventos con simulaciones del crecimiento de los halos, podríamos deducir cuánta materia oscura estaba disponible en las primeras épocas cósmicas. Las ondas gravitacionales se convertirían así en una nueva herramienta para explorar la física oscura, y eso resulta verdaderamente asombroso. Fenómenos completamente invisibles podrían detectarse a través de vibraciones del propio espacio-tiempo. El panorama que emerge es el de un universo en el que la materia oscura no es un elemento pasivo, sino una protagonista activa. Influye en la formación de galaxias y agujeros negros, en la estructura de los halos y en la dinámica estelar. Su papel se asemeja al de un esqueleto cósmico, una estructura invisible pero esencial que sostiene todo lo demás. En este punto de nuestra historia cósmica, nos enfrentamos a un enigma fascinante. Sabemos que la materia oscura existe, sabemos que constituye la mayor parte de la masa del universo, y sabemos que modela el cosmos a todas las escalas, y sin embargo desconocemos su naturaleza fundamental. Es una situación paradójica.
Cuanto más precisa se vuelve nuestra cosmología, más misteriosa parece la composición del universo. Muchos científicos creen que la solución llegará con una teoría más profunda, capaz de unificar las fuerzas de la naturaleza. La supersimetría podría ser esa teoría, o quizás solo una señal que apunta hacia algo aún más radical. Las teorías de gran unificación predicen escalas de energía tan altas que resultan inalcanzables para cualquier acelerador que podamos construir en la Tierra. Mientras tanto, debemos confiar en el propio universo como laboratorio natural. Las condiciones extremadamente energéticas del Big Bang son imposibles de reproducir, pero sus efectos siguen siendo visibles en las estructuras cósmicas. Y aquí, volvemos a la pregunta fundamental: ¿cuál es la verdadera naturaleza del universo? ¿Está realmente compuesto en su mayor parte por materia invisible y por una energía oscura aún más enigmática? ¿O estamos interpretando mal los datos y necesitamos una nueva teoría de la gravedad? Las respuestas todavía no son claras, pero hay algo seguro. Estamos viviendo una de las épocas más fascinantes de la cosmología moderna. El universo se ha convertido en nuestro laboratorio. Las galaxias, los agujeros negros, las ondas gravitacionales, los rayos gamma y las fluctuaciones del fondo cósmico contienen información y hablan constantemente. Depende de nosotros aprender a descifrarlas. La cosmología, por compleja que sea, sigue siendo una empresa profundamente humana. El universo es inmenso, silencioso y antiguo, y sin embargo, en nuestro intento de comprenderlo, siempre buscamos algo de nosotros mismos. Cada pregunta sobre la materia oscura, la energía oscura, los agujeros negros o las constantes físicas es también una pregunta sobre por qué estamos aquí, sobre cómo la realidad adoptó esta forma y no otra, sobre qué significa existir en un cosmos gobernado por leyes que parecen tan perfectas como impenetrables. Las implicaciones filosóficas nunca están lejos. No podemos estudiar el cosmos sin enfrentarnos al hecho de que toda observación requiere un observador, y aún así, desde el punto de vista físico, el universo no necesita la vida. La vida es una consecuencia, no un objetivo. Y sin embargo estamos aquí, reflexionando sobre el origen del propio universo. Ese contraste convierte a la cosmología en una de las ciencias más cargadas de significado, porque une ecuaciones y observaciones con un deseo profundamente humano de comprender de dónde venimos. Sabemos que el universo se expandió desde un plasma primordial, denso y caliente. Las diminutas fluctuaciones en la temperatura del fondo cósmico de microondas son las huellas digitales de nuestro pasado más remoto. Estas fluctuaciones, amplificadas por la gravedad de la materia oscura, dieron lugar a las primeras estructuras, pequeños halos, luego galaxias, después grupos y cúmulos. Todo lo que vemos hoy desciende de aquellas mínimas diferencias de temperatura, del orden de una parte entre 100.000. Resulta extraordinario pensar que todo lo que existe, desde las estrellas y los planetas hasta la química de la vida, las teorías filosóficas y las obras de arte, proviene de pequeñas ondulaciones en un océano de radiación primordial. Las estructuras cósmicas crecieron gracias a la competencia entre la gravedad y la presión, entre el colapso y la expansión. La materia oscura, al carecer de presión, comenzó a agruparse primero. La materia ordinaria, más difícil de enfriar, tardó más tiempo. Las primeras estrellas nacieron cuando los halos de materia oscura atrajeron suficiente gas como para alcanzar densidades y temperaturas capaces de iniciar la fusión nuclear. La fusión generó luz, y la luz transformó el universo. Los fotones emitidos por las primeras estrellas ionizaron el gas circundante, haciendo que el universo se volviera transparente de una manera distinta a como lo había sido durante los primeros 380.000 años tras el Big Bang. La radiación ultravioleta destruyó moléculas frágiles y desencadenó nuevas reacciones químicas. Imagina poder ver el universo no como hoy, sino tal como era en sus inicios. Un lugar donde las galaxias aún no eran formas elegantes y tranquilas,
sino criaturas salvajes e inmensas, lanzadas en una carrera desesperada por nacer antes de morir, un universo donde todo era más denso, más violento, más brillante y más misterioso. Las galaxias elípticas gigantes, esos colosos silenciosos que hoy observamos inmóviles y rojizos, en realidad nacen en un instante, no en miles de millones de años como la Vía Láctea, sino en apenas 100 millones de años, un parpadeo cósmico. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estas ciudades de estrellas tan vastas que parecen eternas se formaron más rápido que cualquier otra estructura conocida? ¿Y qué fuerza dejó en ellas una firma química tan precisa e imborrable, grabando en la materia un momento de nacimiento casi instantáneo? La respuesta podría esconderse en el corazón oscuro de cada galaxia, un monstruo invisible, un agujero negro supermasivo capaz de moldear la materia y decidir el destino de las estrellas incluso antes de que nazcan. Este es el viaje que estás a punto de escuchar. Un viaje hacia el pasado remoto en busca del origen de las primeras galaxias, de sus explosiones, de sus fusiones y del papel secreto de los agujeros negros. Un viaje hacia el instante en que el universo decidió su forma. La ciencia de las galaxias esferoidales plantea preguntas increíblemente difíciles. Cuando intentamos modelar la evolución del cosmos, el problema se vuelve aún más complejo, porque las galaxias elípticas crecieron muy lejos de nosotros y en un pasado extremadamente remoto. Por eso, los datos capaces de revelar su estructura son fragmentarios y poco claros. Sin embargo, existen relaciones sutiles pero reales entre algunas características medidas de las galaxias que sugieren la existencia de elementos ocultos conectados entre sí. Una de estas relaciones se conoce como el plano fundamental de las galaxias elípticas. Este plano combina tres cantidades observables: el tamaño, la extensión y la velocidad de las estrellas, junto con la masa total estelar de la galaxia. Si representamos estas medidas en un espacio tridimensional, descubrimos que las galaxias se distribuyen sobre un plano bidimensional, lo que indica que estos valores están vinculados por un proceso común. ¿Cómo surgió esta alineación? Sigue siendo un enigma. Lo único seguro es que las galaxias elípticas observadas hoy crecen y evolucionan extremadamente despacio, por lo que cualquier relación entre sus características tuvo que quedar grabada ya en el momento de su nacimiento. Las asociaciones entre estas propiedades imponen límites observacionales sobre cómo se fue acumulando la masa estelar con el tiempo. Nos gustaría comparar las instantáneas del pasado, obtenidas a partir de estas relaciones de escala, con modelos de formación y evolución, pero a diferencia de las galaxias de disco, para las que existe una teoría más sólida sobre la formación estelar, en las galaxias esferoidales todavía no disponemos de un modelo fundamental que explique completamente su incertidumbre dinámica y la configuración de sus estrellas. Por ahora, debemos apoyarnos en ideas fenomenológicas, según las cuales las fusiones controlan el reservorio de gas del que nacen las estrellas. Las fusiones sin gas se llaman fusiones secas, mientras que aquellas con gas se denominan húmedas. Las fusiones húmedas incluyen formación estelar activa y provocan numerosos cambios en la morfología galáctica. Las simulaciones muestran que las fusiones secas o parcialmente secas desempeñaron un papel vital a Redshift 2, determinando muchas de las propiedades morfológicas de las grandes galaxias elípticas. También es necesario considerar el aporte de las fusiones menores ricas en gas, que representan una de las principales vías para alimentar con material fresco el interior de una galaxia elíptica masiva. Se considera fusión menor cuando la relación de masa entre los dos objetos es inferior aproximadamente a 1:10. Las fusiones ricas en gas proporcionan el material que luego se condensa en nuevas estrellas. Lo más importante es que la violencia de la fusión comprime el gas y lo hace precipitar hacia las regiones centrales de la galaxia en formación. Una vez que se acumula suficiente masa gaseosa, la formación estelar comienza de manera rápida e intensa. El tiempo necesario para que nazcan las estrellas puede deducirse analizando la composición química de las poblaciones estelares.
Elementos como el magnesio y el oxígeno son producidos por estrellas masivas que explotan como supernovas, lo que indica una vida muy breve de apenas 100 millones de años. Por eso el magnesio presente en las estrellas se formó muy pronto en la vida de la galaxia. Elementos como el hierro, en cambio, también se producen en supernovas originadas por estrellas de baja masa y larga vida, y hacen falta miles de millones de años para acumular cantidades significativas. De este modo, observar la proporción entre magnesio y hierro en estrellas lejanas nos proporciona un auténtico cronómetro arqueológico que revela cuánto tiempo duró la fase de formación estelar. La relación observada en el Sol indica, por ejemplo, que nuestra estrella se formó hace unos 4.600 millones de años. Un valor muy alto señala tiempos de formación extremadamente rápidos. Así descubrimos que las grandes galaxias elípticas debieron formarse en menos de 100 millones de años, mientras que las galaxias de disco lo hacen a lo largo de miles de millones de años. Este dato coincide con el tiempo de colapso gravitacional de una galaxia masiva, que también ronda los 100 millones de años. De todo ello, deducimos que las grandes elípticas formaron la mayor parte de sus estrellas de manera casi monolítica durante un único colapso inicial. Naturalmente, el gas tuvo que acumularse durante cierto tiempo antes de comenzar a formar estrellas, pero los datos químicos y los tiempos de colapso gravitacional conducen a una conclusión sorprendente. Durante mucho tiempo se creyó que cuanto más grande era una galaxia, más tarde se formaría, algo correcto si hablamos de halos de materia oscura. Sin embargo, las observaciones muestran lo contrario. El gas forma estrellas muy rápidamente, en un tiempo comparable al tiempo dinámico de una galaxia masiva. Esto implica que la formación estelar no pudo comenzar mucho antes, cuando el gas aún estaba distribuido en pequeños fragmentos que impedían un colapso rápido. La concordancia entre los tiempos deducidos a partir de la química y los obtenidos mediante masas y dimensiones respalda con fuerza la hipótesis del colapso monolítico. Pero esto plantea una pregunta crucial. ¿Por qué precisamente un colapso monolítico? Podemos suponer que la presencia de la bestia central, el agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia, marca la diferencia. Los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de los bulbos galácticos y son también la fuente de los núcleos galácticos activos. Acumulan gas de su entorno y casi siempre están asociados a enormes flujos de salida. Si las fusiones menores y la acumulación lenta proporcionan el gas, hace falta un mecanismo adicional para explicar lo que observamos, y es aquí donde los agujeros negros supermasivos podrían representar el eslabón perdido en el misterio de la formación de las galaxias elípticas. Un punto crucial que ha surgido de las observaciones es una correlación sorprendente. La masa del agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia está vinculada a la masa total de su bulbo estelar. Esta relación solo tiene sentido si ambas estructuras se formaron juntas, como dos aspectos de un mismo proceso primordial, en los rincones más lejanos del universo. Mediciones detalladas de las velocidades estelares, del tamaño de los bulbos y de las masas de los agujeros negros muestran un vínculo estrechísimo entre núcleos galácticos activos y la formación de componentes esferoidales. Por otra parte, sabemos bien que la formación estelar en las galaxias de disco es un proceso ineficiente. Resulta casi frustrante comprobar lo lento que es el tiempo necesario para convertir el gas en estrellas. En la Vía Láctea, por ejemplo, hablamos de varios miles de millones de años, un orden de magnitud mayor que el tiempo orbital de la galaxia. Esta ralentización no es un error de cálculo, sino el resultado del llamado feedback estelar, un mecanismo complejo que actúa sobre las nubes de gas e impide que colapsen demasiado rápido. El feedback funciona de la siguiente manera. Las estrellas se forman con masas diferentes, y las más masivas crecen y mueren mucho más deprisa. En apenas unos pocos millones de años, consumen enormes cantidades de energía y cuando agotan su combustible nuclear, colapsan sobre sí mismas y explotan como supernovas.
Estas explosiones expulsan hacia el exterior material radiactivo que más tarde se transforma en elementos sólidos como hierro, carbono y oxígeno. El material caliente es expulsado en una envoltura en expansión que solo se detiene cuando encuentra la presión del gas interestelar circundante. Pero este proceso no es tranquilo, es altamente inestable. Lenguas de gas frío y denso penetran en el gas caliente y difuso, y la envoltura se fragmenta dispersando restos por el medio interestelar. Las nubes se enriquecen con estos materiales y al mismo tiempo son perturbadas por la energía de las explosiones. La formación de estrellas se ralentiza, y no es la única fuente de feedback. La propia rotación de la galaxia mezcla los movimientos de las nubes. Cuando una nube migra hacia una órbita más interna, su velocidad aumenta respecto a las nubes cercanas debido a la conservación del momento angular. Es como una piedra atada a una cuerda. Cuanto más corta es la cuerda, más rápido gira. Estos cambios de velocidad estimulan aún más las nubes y aumentan la turbulencia. A esto se suma el efecto de los campos magnéticos. Las líneas magnéticas envuelven el gas interestelar, y cuando las nubes se contraen, retuercen y comprimen los campos hasta romperlos, liberando todavía más energía. El conjunto de todos estos procesos prolonga la vida de las nubes en un orden de magnitud respecto a su tiempo de caída libre. Las nubes se vuelven turbulentas, supersónicas, y esa presión interna contrarresta la gravedad. La formación estelar se convierte en un proceso autorregulado a escala global. Esta autorregulación está dominada por el tiempo de formación estelar y por la cantidad de gas disponible. La formación de estrellas consume el gas y, al mismo tiempo, la dinámica entre estrellas jóvenes y nubes moleculares calienta el disco y mantiene inestable a la galaxia. Para sostener esa inestabilidad, es necesario un suministro continuo de gas fresco que llega mediante la acreción desde el halo y a través de fusiones menores. Todos estos procesos hacen que el gas sea extremadamente turbulento. Las simulaciones numéricas lo muestran con claridad. Las velocidades internas de las nubes reflejan una turbulencia supersónica que ayuda a explicar cómo pueden sobrevivir durante largos periodos sin colapsar por completo. Sin embargo, lo que todavía no comprendemos del todo es cómo se mantiene ese movimiento caótico a escala galáctica. La turbulencia debería disiparse en tiempos relativamente breves y, aún así, continúa regenerándose constantemente. El estudio de las galaxias esferoidales ofrece una pista sobre cómo funciona el feedback a escala cósmica. Existen algunas ideas sencillas que ayudan a comprender el panorama general. La baja eficiencia de la formación estelar en los discos conduce a una conclusión elegante. Solo alrededor del 2% del gas disponible se transforma en estrellas durante cada tiempo de rotación galáctica. Además, la fracción de energía de supernova que realmente contribuye a mover el gas interestelar puede estimarse comparando la velocidad de dispersión del gas en las nubes con la velocidad a la que los restos de supernova transfieren su impulso, cuando barren el gas circundante. Al principio, un resto de supernova se expande a unos 20.000 kilómetros por segundo y luego se ralentiza hasta unos 400 cuando ha incorporado suficiente gas. Es durante esa desaceleración cuando transfiere su momento al medio interestelar. La relación entre estas velocidades coincide sorprendentemente con la ineficiencia observada en la formación estelar. Todo encaja si aceptamos que las supernovas son una fuente primaria de movimientos turbulentos en las nubes. El resultado es un mecanismo de autorregulación. La formación de nuevas estrellas produce supernovas que a su vez frenan la formación estelar posterior. Es un ciclo natural, elegante y robusto, pero existe un problema importante. El disco galáctico no es un sistema cerrado. Las supernovas pueden expulsar gas fuera del disco hacia el halo galáctico en una especie de fuente galáctica. Estas fuentes se enfrían lentamente y luego vuelven a caer hacia el disco,
alimentando el ciclo continuo que mantiene viva a la galaxia. La Vía Láctea es un ejemplo perfecto de este proceso. Las predicciones cosmológicas basadas en la nucleosíntesis del Big Bang indican cuánta materia ordinaria, los bariones, debería existir en el universo. Pero cuando comparamos esa cantidad con lo que observamos en las galaxias, descubrimos que falta una enorme fracción de materia. ¿Dónde han ido a parar los bariones? Una posibilidad es la existencia de halos compactos llamados macho, aunque las pruebas son escasas. Una hipótesis más realista sugiere que la mayor parte de los bariones desaparecidos se encuentra en forma de gas difuso a millones de grados dentro de los modelos de materia oscura fría. A lo largo de 10.000 millones de años, más gas debería haberse acumulado en los halos, llevando la masa total de gas en las galaxias a valores mucho mayores que los observados, pero ese gas no aparece. Para que no sea visible, tendría que estar ionizado y extremadamente caliente, cerca de 10 millones de grados, emitiendo rayos X. Sin embargo, observaciones de galaxias como Sombrero muestran solo una fracción del gas previsto. La explicación más plausible es que el calor de las supernovas haya expulsado gran parte del gas hacia el exterior, más allá del alcance de nuestras observaciones. Estos vientos impulsados por supernovas deberían ser omnipresentes en galaxias similares a la Vía Láctea. Pero surge otro problema. Las supernovas por sí solas no son lo suficientemente potentes como para expulsar gas de galaxias muy masivas. Aún así, en algunos casos observamos halos extensos de rayos X alrededor de grandes galaxias espirales, señal de que la energía gravitacional y el calentamiento por colisiones también pueden desempeñar un papel importante. La situación de la Vía Láctea es especialmente compleja porque pertenece al Grupo Local, un conjunto dominado por nuestra galaxia y por Andrómeda. Es posible que grandes cantidades de gas fueran expulsadas al medio intergaláctico durante la formación de la Vía Láctea, cuando se ensambló mediante la fusión de numerosas galaxias enanas. Algunos de estos pequeños sistemas, pobres en luminosidad, aún sobreviven como fósiles en nuestro halo galáctico. Para complicar todavía más el escenario, sabemos que la historia de acreción de la Vía Láctea incluye galaxias enanas que aún eran ricas en gas cuando fueron absorbidas. La formación y el enriquecimiento estelar ocurrieron durante todo este proceso de fusiones, algo que conocemos gracias a la química. Los elementos presentes en las estrellas del halo galáctico muestran tendencias similares a las observadas en galaxias enanas cercanas, lo que indica un vínculo cósmico común en la abundancia de elementos como el magnesio y el hierro. Sin embargo, existe una diferencia interesante. Las galaxias enanas tienden a tener una metalicidad más baja, lo que sugiere que su formación comenzó antes que la del disco y el halo estelar de la Vía Láctea. Gran parte del gas primordial fue expulsado mediante vientos impulsados por supernovas tempranas. Observaciones de galaxias enanas starburst muestran que la cantidad de gas expulsado puede ser comparable a la cantidad convertida en estrellas, con una tasa de expulsión similar a la tasa de formación estelar. También sabemos que las galaxias de baja luminosidad superficial son abundantes en el universo. En estos sistemas, las supernovas pueden eliminar gran parte del gas primordial. Sin embargo, ese gas debe reintegrarse mediante acreción. De lo contrario, estas galaxias no seguirían la relación observada entre masa total, suma de estrellas y gas y velocidad de rotación del sistema, conocida como relación de Tully-Fisher. Sorprendentemente, las galaxias de baja luminosidad superficial se sitúan exactamente sobre la misma relación que las galaxias de disco más luminosas, a pesar de tener presiones de gas muy distintas. Esto implica que existe un vínculo físico profundo entre la cantidad de estrellas, la cantidad de gas y la densidad superficial estelar del disco. El equilibrio gravitacional exige que la cantidad de estrellas aumente a medida que la de gas disminuye. Una posible interpretación conecta esta relación con la eficiencia de la formación estelar modulada por el feedback de supernovas.
aunque todavía no existe un modelo definitivo. Las galaxias de tipo primordial dominan el extremo luminoso de la distribución galáctica. Más allá de cierto límite, la luminosidad disminuye de forma exponencial con un valor característico de unos 30.000 millones de luminosidades solares según el modelo estándar de materia oscura fría. Aproximadamente el 90% de los bariones se encuentra en el medio intergaláctico, formando un enorme reservorio de gas potencialmente destinado a enfriarse, a acrecionarse sobre las galaxias y eventualmente formar nuevas estrellas. Sin embargo, observamos un problema. Muchas galaxias masivas son rojas y están muertas, y su formación estelar se detuvo hace una edad de Hubble completa. La teoría más aceptada sostiene que la formación de los esferoides fue interrumpida por las enormes energías liberadas por los núcleos galácticos activos, capaces de calentar y expulsar el gas de los halos. Lo que entra también debe salir. Los outflows procedentes de galaxias activas eliminan el gas de los halos, dando lugar a elípticas rojas y antiguas. Este mismo problema aparece también en los cúmulos de galaxias. Los cúmulos están llenos de gas caliente intergaláctico que, inevitablemente, debería enfriarse. Al principio, la gravedad mantiene el gas caliente, pero una vez formado el cúmulo, la fuente principal de calentamiento desaparece. Según la física básica, el gas debería enfriarse, condensarse en nubes, generar nuevas estrellas y producir galaxias azules, pero no lo observamos. Algo está retrasando ese enfriamiento. Parte del retraso puede atribuirse a procesos gravitacionales, pero no son suficientes por sí solos. Los flujos de gas frío no deberían formarse si existe un calentamiento prolongado. Los outflows de núcleos galácticos activos podrían proporcionar un calentamiento intermitente que impide la formación masiva de estrellas, aunque su efecto por sí solo no explica todos los datos. Otra posibilidad es que galaxias activas de baja luminosidad, menos espectaculares pero numerosas, mantengan el gas lo suficientemente caliente como para impedir su enfriamiento durante largos periodos. Sin embargo, ese gas no puede ser expulsado mediante vientos, por lo que los halos de galaxias muy masivas deberían contener enormes cantidades de gas caliente difuso. Lamentablemente, las observaciones muestran lo contrario. En los grandes esferoides existe un marcado déficit de bariones dentro de los halos. Las únicas reservas permanecen a escala de grupo en forma de estrellas intracúmulo y gas difuso enriquecido con elementos pesados, una señal evidente de un pasado lleno de supernovas. El enriquecimiento químico sugiere que la expulsión del gas ocurrió muy temprano durante las fases iniciales de la formación galáctica. En el caso de las galaxias elípticas, los outflows generados por núcleos activos podrían proporcionar la energía necesaria. Observaciones de galaxias ultraluminosas en el infrarrojo, las famosas ULIRG, muestran vientos extremadamente potentes. Estas galaxias forman estrellas a ritmos increíbles, hasta 1000 masas solares al año. Cuando observamos estas condiciones extremas, probablemente estamos viendo las últimas fases de la formación de las grandes galaxias elípticas. Los vientos en estas galaxias están casi siempre presentes, y a menudo la tasa de masa expulsada es comparable a la tasa de formación estelar, lo que sugiere que la cantidad total de bariones expulsados podría ser similar a la masa estelar final. Esto plantea una cuestión crucial. ¿Puede el ritmo extremadamente alto de formación estelar, necesario para construir un esferoide enorme en un corrimiento al rojo de 2, explicarse únicamente por la presencia de un núcleo galáctico activo? La respuesta parece ser sí, al menos en parte. Las escalas temporales de formación estelar en grandes galaxias elípticas son sorprendentemente breves, del orden de 10 millones de años o poco más. La información química, los colores, los espectros y las líneas de absorción indican poblaciones estelares muy jóvenes formadas en episodios dramáticos. Muchas ULIRG muestran núcleos galácticos activos ya encendidos, lo que sugiere una conexión profunda entre el crecimiento del agujero negro
y la formación del esferoide. Pero aquí entramos en el clásico dilema del huevo y la gallina. ¿Qué ocurre primero? ¿El núcleo activo que enciende la formación estelar o la formación estelar que alimenta el núcleo activo? Probablemente ambos fenómenos estén ligados por una relación causal compleja, un ciclo de retroalimentación mutua. En las fases ricas en gas, la energía producida por los núcleos activos es enormemente mayor que la de las supernovas. Las supernovas proporcionan un feedback negativo que regula la formación estelar en los discos, pero en los grandes esferoides son los agujeros negros supermasivos los que dominan ese feedback. Cuando un agujero negro crece lo suficiente, su flujo de salida se vuelve tan potente que sofoca por completo la formación estelar. Esto conduce a la correlación observada entre la masa del agujero negro y la dispersión de velocidades del esferoide. El agujero negro se convierte así en el regulador final. Por último, tanto las enormes explosiones de supernovas como los outflows procedentes de núcleos galácticos activos desempeñan papeles cruciales en la forma en que el feedback determina la configuración de las galaxias de disco. Las supernovas regulan el medio interestelar alimentando fuentes galácticas que elevan gas caliente hacia el halo, donde se enfría lentamente antes de regresar como nubes de alta velocidad. Al mismo tiempo, durante la formación del esferoide, el crecimiento del agujero negro central produce outflows que estimulan breves episodios de formación estelar explosiva. Las supernovas generadas por esas estrellas lanzan a su vez vientos que pueden influir incluso en las primeras fases del desarrollo del esferoide. Solo cuando el agujero negro alcanza su masa final, el viento galáctico se vuelve lo bastante potente como para eliminar definitivamente la formación estelar dentro del esferoide. Aún no disponemos de un modelo computacional completo capaz de describir con precisión todos los mecanismos de feedback durante la formación de las galaxias. La situación es especialmente delicada en lo que respecta a la formación de los esferoides, ya que faltan datos suficientes para reproducir en los modelos todo el espectro de procesos físicos implicados. La formación estelar en los discos, en cambio, se comprende relativamente mejor gracias a la inestabilidad gravitacional global que genera ondas de densidad espirales, las cuales a su vez condensan redes de nubes moleculares. El siguiente paso es la fragmentación de las nubes, la generación de turbulencia, la formación de núcleos densos y finalmente la creación de estrellas. Para muchos de estos pasos, nuestro conocimiento proviene más de observaciones y fenomenología que de una teoría unificada. Un aspecto crucial es que el feedback observado en el cosmos local podría no ser el mismo que operaba en el universo primordial. Por este motivo, todas las predicciones sobre el universo de alto corrimiento al rojo, el universo joven, deben considerarse estimaciones guiadas y no certezas absolutas. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Merece realmente la energía oscura el papel central que le atribuimos en la cosmología moderna? Esta cuestión nace de un problema más profundo. ¿Llegaremos alguna vez a una teoría definitiva de la energía oscura y podremos comprender plenamente el desarrollo de las estructuras cósmicas? Los modelos inflacionarios pueden formularse de muchas maneras, cada una capaz de explicar distintos fenómenos según las preferencias teóricas del momento. Sin embargo, la inflación ha tenido dos éxitos extraordinarios: explicar la uniformidad a gran escala y la distribución de las fluctuaciones primordiales. Hoy la cosmología puede parecer casi aburrida, ya que todos los datos convergen hacia un modelo estándar basado en materia oscura y energía oscura, aunque ambas siguen estando poco comprendidas. Las investigaciones futuras buscan reducir los errores observacionales con la esperanza de descubrir nuevas pistas sobre la física fundamental, pero afirmar que ya tenemos la respuesta final sería una forma de arrogancia intelectual, teniendo en cuenta lo poco que sabemos realmente sobre las condiciones iniciales del Big Bang. Cualquier teoría definitiva incorporará inevitablemente el modelo actual como un caso particular. Y luego están las ideas más audaces: el viaje en el tiempo, el multiverso,
la posibilidad de que existan muchos universos con leyes físicas diferentes. Según algunas interpretaciones, la única forma de verificar estas ideas sería construir una máquina del tiempo. Ninguna ley fundamental de la física prohíbe el viaje temporal, simplemente impide que podamos realizarlo con la tecnología actual.